Bandolero. Entre el deber y el amor. Por Yari Grant. Narración por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics. Capítulo 22. Mañana. Repitió lo dicho por el abogado minutos antes. Recostado sobre la dura cama de piedra y sin nada con qué cubrirse, Terrence meditaba sobre su futuro. El día anterior había sido apresado en la hacienda para después ser encerrado en esa fría y maloliente celda. Según George, el juez había pactado el juicio para dentro de 2 días a partir de su captura. Eso fue ayer. Hoy era el día intermedio. Su juicio era mañana. Ya estaba cayendo la noche, así que probablemente no le quedaran más que unas pocas horas de vida. La imagen de Candice acudió a su mente, pero la alejó con rapidez. Si quería mantenerse entero, no podía darse el lujo de pensar en ella. Si lo hacía, si pensaba en el futuro que le sería arrebatado, si George no lograba derribar las acusaciones del comandante, en ese caso enloquecería, de rabia, dolor e impotencia. Tampoco quiso verla. Negarse a recibirla le dolió. Es consciente de que su rechazo la hirió. No obstante, no podía verla. Su sufrimiento lo debilitaría porque, aunque ella aparentaba, aunque se esforzara por mostrarse fuerte, serena, él sabría sin asomo de duda que todo sería una fachada. Y él tampoco podría fingir que no pasaba nada. No podría ser fuerte y mentirle diciendo que todo saldría bien, que no sucedería nada. Fue mejor así. Se reafirmó en silencio. Aún así, una pequeña parte de su ser le susurró la verdad. Había cometido un error. Dolida porque Terrence la apartara, Candice se encerró en su habitación. No salió en toda la tarde. No comió, no bebió. Apenas durmió. El día del juicio despertó con la sensación de que si no hacía algo, Terrence sería condenado. Antonio le había prohibido acercarse otra vez a los dominios de Montero, seguramente alentado por Terrence, pero no le importaba. Iría otra vez. Intentaría hablar con él antes de que lo llevaran a juicio. En el fuerte, el comandante estaba preparando todo para el traslado de Diego de la Vega. No quería errores, por lo que coordinaría en persona todo el proceso. El juicio era a las 3 de la tarde. El prisionero sería trasladado a la 1 y permanecería en la celda del juzgado hasta que fuese la hora de presentarse ante el juez. Estaba estampando su sello en unos documentos cuando uno de los soldados le avisó que Sofía Andry estaba afuera, pidiendo ver a De la Vega. Dejó lo que estaba haciendo y se asomó al pasillo. Desde lejos la vio caminar con pasos cortos por la sala de espera, jugando con el bolsito que lleva en las manos. Quizá será posible. No, es imposible. No puede estar realmente enamorada de ese inútil, pensó asombrado al ver la auténtica preocupación de la muchacha. Susana había plantado la duda, días antes cuando le echó la bronca por haber dejado que lo viera. Caminó hacia ella dispuesta a comprobarlo de una vez. Si su hermana tenía razón, no valdría de nada que se deshiciera de Diego, pues ella no querrá saber nada del verdugo de su prometido. Si resultara cierto, entonces tendría que cambiar su línea de acción. Señorita Andry, qué sorpresa verla, saludó sonriente. La joven detuvo su nervioso andar y se giró a verlo. Al comandante se le borró la sonrisa. La expresión y mirada de Sofía Andry destilaba odio puro. Ella siempre se mostró atenta, educada, incluso sonriente. Esta vez no. Cualquier duda sobre los sentimientos de ella se disolvieron bajo la fuerza de esa mirada. «Quiero ver a Diego». Ni buenas tardes, ni por favor. No había rastros de la joven amable y de voz suave. Así que así serían las cosas ahora, murmuró en sus adentros el comandante. El prisionero no puede recibir visitas, respondió entonces cortante, igualando su seco pedido. Estoy segura que por la hermana del gobernador puede hacer una excepción. No hay excepciones, ni siquiera para la ahijada del rey, aclaró mirándola con intensidad. Por un momento Candice se sorprendió. Que Montero tuviera esa información explicaba su encaprichamiento con ella. No se debía a que estuviera enamorado de ella u obnubilado con su belleza, ni siquiera a la posición de Antonio como gobernador de Alta California, sino a su cercanía con el monarca. Maldita la hora en que pronuncié esas palabras, masculló en sus adentros sintiéndose culpable. Es por eso entonces.
¿Por qué otra cosa si no? Contestó él sin pretender que no sabía a qué se refería. Sus contactos me serán de mucha ayuda en mi carrera militar. Le servirían si los tuviera. Por desgracia para usted, ni soy ahijada del rey ni tengo conocidos en la corte. Era una mentira, una débil posibilidad de que, al no serle de utilidad, la desechara. Montero la miró azorado. No era posible. Usted misma lo dijo, lo gritó a los soldados cuando fue apresada. Rodríguez la escuchó. Se acercó otro paso con las manos en puños. Uno dice muchas cosas cuando está siendo llevado a la cárcel. Cualquier cosa con tal de no ser arrestado. Montero sintió que la rabia comenzaba a emerger. Todos sus esfuerzos para casarse con ella y la muy tonta le salía con que mintió para no ser encarcelada. Diego será condenado, lo sabe, ¿verdad? Candice sintió que una ansia de golpearlo le picaba en las manos. Es inocente y George podrá probarlo, contestó en cambio, conteniéndose a duras penas. Mañana a esta hora estará siendo bajado de la horca y no hay nada que usted pueda hacer para evitarlo. Es usted o quizás sí, interrumpió el epíteto nada agradable que la joven estuvo a punto de soltarle. ¿A qué se refiere? A su pesar, Candice preguntó. Ansiaba poder hacer algo para ayudar a su amado. Cásese conmigo. La señorita Andrews sintió que se quedaba sin respiración. Casarse con Montero. ¡Está loco! Es la única manera, Sofía. Cásese conmigo y Diego será exonerado. Recháceme y véalo morir. Un dolor agudo cobró vida en su pecho ante lo dicho por el comandante, dificultándole respirar. Señorita, Dorotea, que se había mantenido apartada pero al pendiente de ella, se acercó preocupada por la palidez de su rostro y por lo rápido de su respiración. Estoy bien, solo necesito sentarme un momento. ¿Le traigo un vaso de agua?, preguntó solícito, como si apenas unos segundos atrás no la hubiese amenazado con la vida de Diego. De usted no quiero nada. ¿Nada? ¿Está segura?, refutó Montero cínico. Candice apretó los puños, deseando descargarlos con furias por todo el cuerpo del comandante. Señorita, por favor, volvamos a la casa, pidió Dorotea, todavía preocupada por su salud. Candice miró a la doncella y ella pudo ver lo desvalida que se encontraba su joven patrona. Lo que el comandante quería hacer con ella y don Diego era una cochinada. Obligarla a casarse con él a cambio de la vida de un hombre era un maldito ser sin moral. No lo haga, señorita, susurró viéndola a los ojos. Don Diego no se lo perdonará. ¿Y qué hago? ¿Lo dejo morir?, preguntó desesperada, aferrándose a la mano de la que ya consideraba una amiga. Vámonos, no se deje manipular. Esperemos a don Antonio en el juzgado, él sabrá qué hacer. Sí, tienes razón, concedió deseando con todas sus fuerzas que fuera así. Sin dedicarle una palabra al militar, se levantaron dispuestas a salir del lugar. Piense bien lo que hará. Tiene hasta hoy en la tarde para darme una respuesta. Mañana será muy tarde. Candice se marchó sin responder y sin saber que alguien más fue testigo de su intercambio de opiniones con el comandante. Poco antes de la hora para su traslado, Terrence recibió la visita de uno de los soldados. Don Diego, tome, le traje un poco del potaje de mi mujer, dijo el hombre metiendo la vianda por el hueco destinado para eso. García, gracias, pero la verdad no tengo ánimos de comer nada. Es levantamuertos y usted necesita mucha energía para enfrentar lo que viene. Terrence lo miró desde su posición en la cama de piedra. Estaba sentado con los pies en el suelo, los antebrazos apoyados en las piernas y hasta hace unos pocos segundos tenía la cabeza gacha. Levantamuertos, qué apropiado, pensó con una sonrisa triste antes de ir a la reja y tomar el potaje de manos del sargento. Lo destapó y comenzó a comer de pie, bajo la atenta mirada del hombre. Sí que era levantamuertos, sabía Gloria, y él no había comido nada decente ahí encerrado. ¿Qué pasa, García? Estás muy callado. El sargento no era nada dado al silencio, por el contrario, siempre llenaba el espacio con su charla, hablando sin parar sobre cualquier tema, lo cual no estaba siendo el caso. Don Diego, dímelo,
Sabes que nadie sabrá que tú lo hiciste, lo alentó. Terrence no tiene ni idea de lo que el sargento rumiaba, pero sí imagina que tiene que ver con él. García estuvo en silencio un poco más, esperando a que terminara de comer porque estaba seguro que lo que iba a decirle le arruinaría el apetito sin remedio. Dale mi agradecimiento a tu esposa, realmente lo necesitaba. Sacó la vianda vacía por el mismo hueco. Se lo diré, gracias, respondió el militar tomando de vuelta el traste. Y bueno, ¿me vas a contar qué te tiene tan callado? Antonio y George revisaban con el juez las pruebas y documentos presentados para el juicio de Diego. El comandante estaba pidiendo la pena máxima, la horca. El trabajo de George, de no conseguir comprobar la inocencia de su defendido, era rebajar la pena a algunos años en prisión. Candice llegó a los juzgados y esperó a que su hermano y el abogado salieran de su entrevista con el juez. Preocupada miró el reloj en una de las paredes de la sala de espera. Las 2 de la tarde. Si Antonio no salía pronto, no podría hablar con él antes de que iniciara el proceso. El revuelo de decenas de botas golpeando contra el suelo desvió su atención al patio. ¡Terrence! Sin pensar en nada más, dejó la silla en la que esperaba y corrió. Necesitaba verlo. ¡Diego! ¡Diego! Todos los presentes voltearon a ver a la mujer que corría sin dejar de gritar el nombre del prisionero. El aludido no se dio por enterado y continuó caminando hasta entrar por un pasillo que lo llevara a la celda donde esperara a que llegue la hora. Estaba tan furioso que si hablaba con ella, terminaría por decir cosas que no siente y que solo los lastimaran a ambos. Prefirió ignorarla. Sin embargo, la señorita Andry no es alguien que pueda ser ignorada fácilmente. ¡Soldado! Llamó a uno de los uniformados que se quedó rezagado. Necesito hablar con el prisionero. Lléveme con él, ordenó con toda la altanería que fue capaz. Lo siento, señorita. El comandante Montero ha ordenado que debe estar incomunicado. Soy la hermana del gobernador y le estoy dando una orden. El soldado pareció encogerse ante la mirada furibunda de la joven. Déjela pasar, López. Candice miró al capitán Rodríguez sorprendida. Era el esbirro de Montero, y aunque le pareció extraña su intervención, no se pondría con remilgos. Pero, capitán, le estoy dando una orden, soldado. El joven cabo pegó un respingo por el tono agresivo de su superior y luego acató la orden. La señorita Andry hizo un movimiento con la cabeza como despedida hacia el capitán y siguió al soldado. Minutos después, el cabo estaba abriendo la puerta del latón y permitiéndole la entrada a la celda. «Déjenos solos», pidió ella cuando le fue obvio que el militar pensaba permanecer con ellos. «Señorita, obedezca», gritó a punto de perder el control de sus emociones. En cuanto escuchó el chirrido de la puerta al cerrarse, se abalanzó sobre Terrence, lo abrazó con fuerza unos segundos y luego le dio una cachetada. «Supongo que la merezco», murmuró él, encogiéndose de hombros, aguantando el picor en la mejilla sin sobarse. «Sí, por no dejarme permanecer a tu lado en los momentos difíciles, por empujarme a salir corriendo cuando lo que quiero es darte mi amor y mi apoyo, por...» Terrence la silenció de su manera preferida, con un beso. En la sala de espera del juzgado, Montero esperaba que llegara el momento que tanto deseaba. No veía a Candice por ningún lado, pero no tenía duda de que aparecería de un momento a otro. Con la cabeza fría, había concluido que le mintió respecto a su relación con el monarca, y si realmente fuera cierto que no es su hijada, por lo menos disfrutaría de tener aquello que Diego deseara de por vida. Después de todo, era un buen castigo para ese mequetrefe. Sí, gozaría más dejándolo vivo. Lo que él no sabía es que el mencionado mequetrefe estaba disfrutando de lo que él pensaba sería su última cena. Estaban sentados en la cama de piedra, abrazados con las manos libres entrelazadas. Candice reposaba la cabeza en el pecho de él, contentándose con un pedacito de felicidad. «Candice, necesito pedirte algo», comentó Terrence pasados unos segundos. «Lo que quieras», contestó ella enseguida, rompiendo el abrazo mas no la unión de sus manos. Lo miró expectante. «No aceptes la propuesta de Montero». Terrence vio cómo la piel del rostro femenino perdía todo rastro de color y frunció el ceño preocupado. Candice pensó negarlo,
Decir que el comandante no le hizo ninguna propuesta, pero desistió. Él tenía derecho a saber lo que ocurría. Me ha dicho que si no me caso con él morirás en la horca, confesó sintiendo que la pesadez de su pecho se aliviaba un poco al contarle lo que la atormentaba. No lo hagas, por favor. ¿Y si te declaran culpable? ¿Cómo piensas que voy a vivir yo? Inquirió sintiendo que la serenidad que se le escapaba por los ojos en forma de lágrimas. George arreglará que la condena no sea la muerte. Si no lo logra, lo prefiero. ¡No! Sí, escúchame bien, Candice. Terrence tomó a la joven de la base de la cabeza y acercó su rostro a la distancia de un suspiro antes de decirle: prefiero morir mañana que vivir sabiéndote casada con la escoria esa. Y yo prefiero vivir un infierno casada con la escoria esa que ver cómo descuelgan tu cuerpo sin vida, rebatió ella bullendo de rabia. Pues no lo veas. Furioso la soltó. Con la impotencia y el enojo viajando por todo su ser, Terrence se levantó y comenzó a andar por los escasos metros que las paredes de la celda le permitían. Entiéndeme. Candice se acercó a él tomándolo por un brazo. Por favor, no me pidas que te deje morir. No podré hacerlo, rogó abrazándolo. Entiéndeme tú. ¿Cómo te sentirías si para salvarte me casara con Susana Montero? Justo en el blanco. Había jugado sucio, lo sabía. No obstante, no fue la única manera que encontró para que ella se pusiera en su lugar. ¿Y si yo te pidiera que no te casaras, me harías caso? ¿Me dejarías morir? Terrence maldijo en silencio la terquedad de su rubia pecosa y luego se fundió con ella en un doloroso abrazo. Estamos jodidos, murmuró contra su cuello. Te prometo que no haré nada hasta hablar con Antonio. Y yo te prometo que si te casas con Montero por salvarme, le diré a todo el mundo quién soy y tu sacrificio habrá sido en vano. ¿Cómo puedes ser tan insensible? La señorita Andry finalmente perdió el control y se le fue encima a golpes. El bandolero recibió los golpes en su pecho con calma, sabiendo que había ganado el lance. La dejó desahogarse y cuando ella se cansó de darle puñetazos, la pegó a su pecho y la besó como si fuera la última vez. El reloj marcó las 3 de la tarde. La sala donde se llevaría a cabo el proceso judicial contra Diego de la Vega estaba abarrotada. Que el lugar fuera pequeño tampoco ayudaba. Un murmullo se extendió por toda la estancia cuando él apareció y se dirigió a su lugar junto al abogado. Antes de sentarse en el banquillo de los acusados, el prisionero detectó a su familia siendo acompañada por los Andry. A su abuelo parecía que la edad le había caído encima de golpe. Esa vitalidad con la que siempre se conducía ya no estaba. Se veía frágil, avejentado. Y su madre. Eleanor estaba demacrada, con los ojos hinchados, irritados por el llanto. Agradecía que no llevaran al pequeño Alejandro. Se sentó en el lugar que le correspondía sin dejar de pensar en el niño. La despedida con él fue muy difícil. Al ver los soldados se puso histérico, llorando y pataleando, gritando que los hombres malos habían matado a su mamá y que querían llevarse a su papito Diego. Le había abrazado hasta que se tranquilizó y le prometió que volvería, que solo iría a resolver unos asuntos y en unos días estaría de regreso para continuar sus prácticas de montar en el nuevo potrillo. Perdóname, hijo, parece que no podré cumplirte la promesa, se lamentó en silencio. En ese momento, el juez Arrieta hizo su entrada a la sala y los murmullos cesaron. El juicio contra Diego de la Vega por los cargos de complicidad delictiva y traición empieza ahora, anunció el secretario después de presentar al juez. Candice vio a través de una neblina cómo la parte acusadora entregaba sus pruebas y presentaba un testigo tras otro. A su vez, George refutaba todos y cada uno de los argumentos de ellos. Un par de horas después, el juez hizo un receso y la joven aprovechó para correr a ver a George. Lo encontró hablando con el juez y esperó a que terminara. Mientras esperaba, Antonio llegó junto a ella. ¿Qué sucede? Va a declararlo culpable, respondió el abogado a la pregunta del gobernador. ¿La pena? George miró de reojo a Sofía y vaciló. Por favor, George, necesito saberlo, intervino la joven al notar su reserva de hablar delante de ella. La muerte.
Al escucharlo, el cuerpo de la señorita Andry no resistió más y cayó desmayada ante la mirada horrorizada de su hermano, que apenas tuvo tiempo de evitar que se golpeara contra el piso. «Sofía, hermana, despierta». Antonio le hablaba con dulzura al tiempo que pasaba un frasquito debajo de su nariz. Cuando Candice recuperó la conciencia, estaba recostada en un sillón. Se sentía mareada y al borde de la locura. Su peor pesadilla estaba a punto de volverse realidad, y ella no podía hacer nada. Era una hoja llevada por el viento de aquí para allá, a su antojo. «Me has dado un susto de muerte». El gobernador la ayudó a incorporarse y la trajo a la protección de sus brazos. «Antonio, por favor, no dejes que lo cuelguen», suplicó aferrándose a la chaqueta de su hermano. «Sofía». La voz del gobernador se quebró, experimentando como propio el dolor de su hermana. Antonio se hallaba impotente con las manos atadas. No podía hacer nada por Diego, nada que no fuera legal. En ese momento estaba replanteándose todos sus principios, preguntándose si valía la pena pelear siempre del lado de la ley. «Por favor, hermano, no lo dejes morir, no lo permitas», rogó, padeciendo un nuevo ataque de llanto. George se acercó a los hermanos Andry y colocó una mano sobre el hombro del muchacho que ha guiado por el camino de la verdad y la justicia durante tantos años. «Pediré un aplazamiento», informó en cuanto obtuvo su atención. «¿Crees que lleguen a tiempo?» «Por el bien de Diego y de Sofía espero que sí». Dicho esto, se alejó de ellos y salió en busca del juez. «Tranquila, querida hermana, todavía hay esperanza». Esperanza. La joven se aferró a esa palabra con todas las fuerzas de su corazón. 2 semanas, gritó el comandante, provocando que el juez Arrieta pegara un respingo. «Lo siento, comandante, no podía negarme al pedido del abogado del acusado». Julio Montero resopló con fuerza e hizo todo lo posible por calmarse. «Está bien, que tenga sus 2 semanas», accedió, pensando que en nada cambiaría el destino del reo si esperaban unos días más. «Pero después de eso lo quiero con una soga bien apretada del cuello. ¿Entendió?», demandó, dando un golpe con la palma abierta sobre el escritorio. El juez asintió al tiempo que una gota de sudor le escurría por la espalda. Estaba metido en un berenjenal entre el comandante y su objetivo, y él sabe de sobra que nunca debe interponerse en su camino. De corazón esperaba que el gobernador y el abogado logren su cometido o su vida no valdrá un céntimo. Candice no pudo ver a Terrence ningún día después de su visita a la celda del juzgado. Lo mantenían incomunicado. Ni siquiera a Eleanor y don Alejandro les permitieron verlo. Esos días la joven fue a la hacienda casi a diario. Eleanor le había dicho lo difícil que estaba haciendo para el pequeño Alejandro la separación. Ella ya sabía que el niño en realidad no era hijo de Terrence. Él se lo contó en una de esas pláticas que sostuvieron abrazados a escondidas durante sus visitas de cortejo, previas a la fallida fiesta de compromiso. Ella y Alejandro estrecharon lazos, uniéndose en la desdicha y el dolor de saber lejos a Diego. Si bien ella se mostraba optimista y alegre en beneficio del pequeño, no podía evitar que la melancolía la alcanzara en el momento menos pensado. Estaba en un estado de angustiante espera, aguardando que lo que sea que Antonio y George estén preparando sea suficiente para liberar a Terrence. Y si por ahí pueden mandar al comandante al patíbulo, estaría más que feliz de asistir al suceso desde primera fila. Faltaban 3 días para que venciera el plazo. George y Antonio han trabajado a marchas forzadas preparando el caso contra el comandante. La mejor manera de desestimar las acusaciones contra Diego de la Vega, había dicho George al día siguiente del juicio, mientras buscaban la manera de liberarlo del verdugo, es eliminando al incitador. Debemos neutralizar a Montero, desacreditarlo para que el caso que él mismo se empeñó en documentar carezca de validez bajo la luz de todas sus fechorías. Y eso hicieron.
Los recibos de ingresos que Diego sacó de la casa del comandante, junto con otros documentos, la noche en que Sofía lo delató ante Antonio, era la base de su acusación. Se arrepentía de no haber hecho uso de ellos antes. Sin embargo, la tarde que Diego y Sofía se comprometieron, esa en la que los tres se sinceraron, acordaron esperar a que Tomás volviera. En su carta, éste le había informado que ya estaba de camino a Los Ángeles y que además llevaba consigo la solución a sus problemas con el comandante. Ya estaba en los límites con la vieja California y anunciaba su arribo para dentro de 45 días. La misma estaba fechada un mes antes, por lo que decidieron esperar los 10 días que faltaban para su regreso. Jamás imaginaron que el comandante actuara de manera tan frontal contra alguno de ellos, y menos contra Diego, que tenía una coartada perfecta para su secreta identidad. De acuerdo a lo que Sofía le contó sobre las intenciones del comandante de casarse con ella, Antonio dedujo que el compromiso con Diego lo impulsó a actuar, evitando a toda costa que sus aspiraciones se vieran truncadas. Esperaba que su primo llegara a tiempo, pues ya tenía varios días de retraso. Por fin, un día antes del segundo juicio, llegó Tomás, y no lo hizo solo. Continuará.